Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Rubio González. Soy alumna de la Universidad IEXPRO, Instituto de Excelencia Profesional. Nuestra asesora es la maestra Rosa Isela Guzmán Luna y en esta ocasión nos encontramos en la materia de juicios orales en materia penal. Esta es nuestra actividad número 4 y en esta ocasión vamos a realizar un video sobre la audiencia intermedia. Debemos recordar que la audiencia intermedia es lo que hemos venido viendo a lo largo de estas semanas y que consta de una fase oral y una fase escrita. Nos encontramos ya en el 9º cuatrimestre de esta materia y bueno, pues vamos a dar comienzo con ella. La etapa intermedia del proceso penal constituye el momento clave de depuración y preparación del juicio oral. Es importante que veamos que es aquí donde vamos a fijar los hechos que serán objeto de debate. Se va a determinar la calificación jurídica, se va a atribuir la responsabilidad penal y también vamos a establecer en ese momento las circunstancias modificativas que inciden en la pena. Debemos saber que dentro de esta etapa, la fase escrita se materializa en el escrito de acusación, un documento que va a concentrar, como sabemos, la teoría del caso del Ministerio Público y que conforme al artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se estructura en conclusiones provisionales y diligencias de prueba. El escrito de acusación no es un mero trámite formal, es la pieza que nos va a garantizar la congruencia procesal. Va a delimitar el objeto del juicio y, muy importante, va a asegurar que las partes conozcan con precisión los cargos, las pruebas y las pretensiones. En él se van a conjugar la narración de los hechos, la subsunción normativa, la individualización de la pena y la propuesta de medios probatorios, de modo que el juicio oral se concentre en lo que verdaderamente es controvertido y se respete además el principio de contradicción. Pero vamos a ver en qué está fundamentado, cuál es su fundamento procesal y la razón de ser del escrito de acusación. Este escrito es el punto de inflexión entre la investigación y el juicio oral. Va a definir completamente el objeto del proceso. Va a fijar los hechos, los traduce en tipos penales, atribuye responsabilidades y propone la prueba pertinente. Definitivamente, sin esta pieza no podríamos tener una congruencia procesal ni una seguridad jurídica. Aquí vamos a proteger la contradicción, la igualdad de armas, digámoslo así, y la tutela de la víctima. Como decimos, esta normativa rectora se basa en el artículo 790, en donde nos estructura por conclusiones provisionales y una propuesta de prueba para una vista oral. Hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo vemos en el artículo 335 y el artículo 408. En ellos, en lo referente técnico de contenido e individualización. Armonización, cómo se presenta y cómo se individualiza la pena. Si nos vamos a la Constitución, lo vemos en los derechos de la víctima. Nos da la guía, la reparación y la protección posterior. Vamos ahora a estudiar esta demanda, esta contestación de demanda que vimos en la actividad número 1, como podemos recordar, y esa va a ser la base para la guía que vamos a llevar a cabo en este video. Vamos a irle explicando de acuerdo a las conclusiones que hemos ido viendo en todo el desarrollo de este caso. Primero, vamos a ver los hechos punibles. Estos hechos punibles en donde vamos a llevar a cabo una narración. Debe ser esta narración de forma exhaustiva y verosimilitud, obviamente, probatoria.
Como recordamos, en esta actividad que vimos en la primera semana, se dirige la acusación contra Francisco Gabriel Rodríguez Arias, quien el día 12 de enero del 2001, aproximadamente a las 12:50 horas, en la tienda Colima El Zapatito, de Extra Chiapas SADCB, sustrajo violentamente 7,650 pesos en efectivo y mercancía por 56,514 pesos. Esto consistente en insumos de papel craft, mediante una amenaza con arma de fuego a los empleados de la caja que se encontraban en ese momento. Bien, vamos a ver, ¿cuál sería el contexto operativo? La tienda estaba abierta al público, se encontraba en horario laboral, la caja estaba activa y el flujo de mercancía era inventariable en ese momento. ¿Cómo fue que ingresó y dominó la situación? Bueno, aquí, como podemos observar, el acusado impone intimidación con arma al personal que se encontraba en la caja. De esta manera, él reduce su resistencia y obtiene entrega inmediata de los valores. ¿Cómo se daba dando la secuencia documental en este caso? Él realiza esto, entonces se reactivan los reportes internos, las cédulas de pérdida y arqueo, los responsables en ese momento firman, de esta manera se consolida la trazabilidad de lo faltante. Existe aquí una doble afectación, como podemos observar. El dinero en la caja, que es el flujo diario, y la mercancía inventariable, lo que estaba, digámoslo así, en el stock. Esto va a afectar la liquidez y los inventarios. ¿Cuáles serían en ese momento las claves de exposición que tenemos que tener nosotros ante el juez? Debe de haber una precisión temporal y espacial. Esto es, la narración debemos hacerla de forma cronológica, como está justamente en nuestra actividad 1. La narración debe ser cronológica y los datos deben de ser verificables. Debemos también evitar juicios de valor, es decir, debemos describir la conducta con acción y consecuencia, no con adjetivos. Debemos llevar a cabo una conexión con prueba. Cada tramo del relato debemos irlo asociando a un soporte específico, a un testigo, a un documento, a una pericia, etc. Es importante, como vemos aquí como vimos en aquella actividad número 1, reforzar algunos elementos críticos. Por ejemplo, la amenaza con el arma. Esto configura la violencia moral y física. Es decir, hay una correlación con la entrega de efectivo. Tenemos también la mercancía específica, donde tenemos el papel craft, del que estábamos hablando. Se cuantifica y se valora con soportes tanto internos como externos. En cuanto a las firmas y validaciones, debe de haber una garantía de autenticidad en cédulas y en el arqueo. Aquí se lleva a cabo una grafoscopía que va a respaldar todo esto en lo pericial. Debemos anticipar las objeciones que nos pueda determinar la contraparte. Es decir, nos puede anticipar algo así como, no sé, no hubo arma, los testimonios directos, tenemos que hacer la descripción consistente de postura, frases, reacción de personal y ausencia de alguna contradicción relevante. El hecho de que, por ejemplo, no sé, la pérdida de mercancía es un error contable. Tenemos que tener inmediatamente un arqueo, inventarios, el dictamen contable que cruza faltantes con entradas, salidas, etc. Bien, ¿qué otra parte, como segunda conclusión podemos ver en esto? Debemos llevar a cabo una calificación jurídica. Aquí es importante ver la subsunción precisa y una diferenciación típica. Como estamos comentando, los hechos son constitutivos de robo con violencia, de abuso de confianza y además de concurso material de delitos. Si vemos una subsunión detallada,
Diríamos que el robo con violencia es la intimidación con arma, es medio comisivo. La entrega de efectivo bajo una coacción perfecciona el apoderamiento. Y el bien jurídico es el patrimonio, pero se afecta también la libertad de obrar de las víctimas. En cuanto al abuso de confianza, la apropiación de mercancía se comete aprovechando el rol jerárquico y la disponibilidad sobre inventarios o flujos internos. La confianza institucional es el elemento nuclear del tipo. En el concurso material, se trata de dos episodios típicamente diferenciables: efectivo por coacción inmediata, mercancía por aprobación vinculada a control interno, y bueno, se acumulan las penas por autonomía. Debemos tener técnicas para poder lograr esta diferenciación. Y aquí podemos ver que, bueno, el mecanismo de injusto es una coacción contra el aprovechamiento de acceso o de rol y las protecciones jurídicas distintas. El objeto material, hay dinero en caja contra el stock inventariable, con registros muy importantes y tiempos de constatación diferentes. Las consecuencias: tenemos un daño directo inmediato contra una acreditación mediante una red documental. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia en el momento de llevar a cabo la parte oratoria? Un elemento típico, una evidencia: la violencia, que va a ser acompañada de testigos; el apoderamiento, que esto lo podemos constatar con la entrega forzada; la relación de confianza, que es un rol acreditado; y la apropiación de inventario, esto con los documentos más la pericial. Es importante evitar solapamientos. No debemos diluir abuso de confianza dentro del robo. Destacar la pluralidad con claridad conceptual es muy importante. ¿Qué más es importante aquí como tercera? Responsabilidad penal. Vamos a evaluar esta parte, la responsabilidad penal. La autoría directa y la coautoría funcional. Es responsable el acusado en concepto de autor material directo del robo con violencia y es coautor funcional en el abuso de confianza. Como vemos, autor material en el robo con violencia. En cuanto a una ejecución directa, lo vamos a poder tener en la presencia frente a caja, las amenazas, la orden de entrega y la obtención del efectivo. La identificación, muy importante, la vamos a llevar a cabo porque los testigos lo reconocen de forma consistente, los rasgos de voz, la interacción jerárquica previa o conocida. Y si hablamos de la coautoría funcional, lo que es el abuso de confianza, el aporte esencial sería el uso de posición jerárquica, el acceso privilegiado, la coordinación con registros. Sin su intervención, la apropiación del inventario no se habría consolidado. Si hablamos del dominio funcional, digámoslo así, del hecho, es una capacidad real de decidir y ejecutar partes del plan. Aunque no sea el único autor, realmente él podía decidir realizarlo o no. En cuanto a las pruebas en relación directa con la participación, tenemos la testifical, muy importante. Los relatos son convergentes en roles y actos. Si nos vamos a la parte documental, tenemos las cédulas firmadas, los arqueos y los reportes con intervención. Hablábamos anteriormente de la pericial. Esta sería una pericial contable, una correlación de los faltantes, la actividad del acusado, grafoscópico y la autenticidad de las firmas. ¿Cuál sería el mensaje que tendríamos que llevar a cabo en el cierre de esta parte, de esta sección? Sería una conclusión muy lógica. Los hechos probados más el rol acreditado y que nos va a determinar la responsabilidad por autoría, coautoría. Y aquí vamos a ver si la teoría del caso es coherente
y es verificable. Pero vamos a ver algo más. Las circunstancias modificativas, es decir, las agravantes concretas y la prueba de contexto. Podemos decir que en el acusado concurren las agravantes de violencia moral y física contra los empleados que se encontraban en ese momento. El aprovechamiento de posición jerárquica, la pluralidad de conductas y la comisión en establecimiento abierto al público y, habíamos dicho, en horario laboral. Si hablamos de la violencia moral y física, podemos determinar, por ejemplo, dentro de su contenido, que existió intimidación con arma, sometimiento psicológico y se encontraban en un riesgo físico. La prueba, tenemos los testigos que obviamente nos van a describir la reacción inmediata, las instrucciones que fueron acatadas y signos, obviamente, de temor, de miedo, de perturbación. ¿Cómo vamos a ver esta parte del aprovechamiento de la posición jerárquica? Bueno, pues entre mayor capacidad de acceso y manipulación, se determina una mayor quiebra de confianza institucional. Como prueba tenemos las constancias de rol, manuales o órdenes, las validaciones firmadas y la coordinación operativa acreditada. En cuanto a la pluralidad de conductas, podemos hablar sobre la doble afectación con continuidad operativa, es decir, efectivo e inventario. La prueba, habíamos dicho, lo tenemos en los soportes diferenciados y en los tiempos de constatación claros. Si hablamos de la comisión en establecimiento y horario laboral, bueno, tenemos los horarios de apertura al público, y en el contenido la exposición social del hecho. Es un impacto en la actividad normal y la seguridad de terceros. Nuestra prueba es el reporte de siniestro en horario, la actividad de caja de ese momento y el flujo que se estaba llevando a cabo de clientes o de empleados. ¿Cuál sería, con todo esto, la proporcionalidad y la pena que nosotros tendríamos que establecer o solicitar? Por el efecto, bueno, agravan el reproche, la justifican a ella la ubicación de pena en tramos medio altos. Entonces, la pena principal y las medidas de seguridad, individualización y justificación podría ser de la siguiente manera, ¿no? Procede imponer 12 años por robo con violencia y 5 por abuso de confianza. En total, 17 años por concurso. Se solicita obviamente la inhabilitación para cargos administrativos, operativos o jurídicos en empresas del sector comercial durante la pena y prohibición de acercamiento a instalaciones y empleados por 5 años tras la condena. Ahora bien, vamos a individualizarlo para un mayor entendimiento. El robo con violencia es de 6 a 15 años. Se fija en 12 por la violencia con arma, la afectación a las personas y el contexto de riesgo. El abuso de confianza se fija de 3 a 8 años. Lo vamos a fijar en este caso en 5 por la cuantía y por el rol jerárquico que se estaba manejando. El concurso material, este se da por la acumulación por autonomía típica y evita la impunidad parcial. Las medidas de seguridad, habíamos hablado de una inhabilitación. Esto va a proteger los entornos laborales similares y va a minimizar el riesgo de reiteración. La prohibición de acercamiento va a salvaguardar física y emocional a las víctimas, a su personal y previene alguna intimidación futura. Si hablamos de la justificación por la proporcionalidad, es, digamos, grave objetiva, puesto que hay un doble impacto patrimonial y existe afectación a personas. Si hablamos también de la parte subjetiva, diríamos que también tiene esa gravedad subjetiva por el abuso de función, traición de confianza organizacional. Y algo importante,
Si hablamos de la prevención especial y general, con esto vamos a enviar un mensaje de disuasión y de protección completa. Nos vamos a la siguiente conclusión de la que hablaríamos, que es la responsabilidad civil y las costas. Es decir, vamos a cuantificar el soporte y la claridad de este tema. Una responsabilidad civil por 64,164 pesos, integrada por 7,650, habíamos dicho en efectivo, y 56,514 en mercancía. El efectivo, bueno, es el arqueo inmediato post-evento, conciliación con cierre de caja y el reporte del siniestro. La mercancía, las cédulas de pérdida, inventarios, tickets y dictamen comercial que valora los precios y las cantidades. Y en cuanto a la prueba de cuantía y trazabilidad, tenemos la documental, que son las cédulas firmadas, las listas de inventario, los recibos y las hojas de validación. La pericial, de la cual habíamos hablado, es esta contable que cruza registros internos y externos, y la comercial que acredita valor del mercado. Tenemos también la instrumental, muy importante, que comienza con la cadena de custodia documental y con el acta de inspección ministerial. Y las costas, el criterio. Si hay condena, las costas son a cargo del responsable por su conducta generadora del proceso. ¿Cuál es el mensaje que vamos a enviar con todo esto? Un mensaje clave trascendental: transparencia. Cada cifra se enlaza a un documento y a una pericia. El monto, como podemos ver, no es arbitrario. ¿Cuáles son las diligencias de prueba? Para el acto de la vista oral, se va a proponer el interrogatorio del acusado, la testifical de 4 testigos, documental de toda la causa y pericial contable, grafoscópica y de trazabilidad comercial. El interrogatorio del acusado, debemos recordar, debe de ser con el objetivo de confrontar el relato y el rol jerárquico con evidencias, aclarar el acceso a la caja y los inventarios y explicar la intervención en cédulas de arqueo. Los ejes de preguntas sobre los cuales se lleva a cabo o se deberá llevar a cabo es de acuerdo a las responsabilidades operativas, a las facultades, el control de inventario, el momento del hecho en cuanto a la ubicación temporal, la interacción con personal, instrucciones a caja, la documentación, la participación en firmas, los motivos de validaciones, el conocimiento de pérdidas. Y tenemos algo muy importante, la testifical. Aquí tenemos a la ciudadana Denise Adame López, su presencia, su amenaza con arma, la entrega forzada y la identificación directa. El propósito va a ser fijar la violencia y el apoderamiento del efectivo que se llevó a cabo. Tenemos también a la ciudadana Araceli Mendoza, que también nos va a corroborar el relato integral, la participación del acusado, la afectación emocional y laboral que generó en ella, la entrega de valores bajo coacción que se llevó a cabo, con el propósito de reforzar la coacción y el contexto laboral. Tenemos también a la ciudadana Cristina Orozco Ramírez. Ella, obviamente, nos va a llevar también para lo de firma y validación del siniestro, nos apoya en esto en la identificación del acusado como su superior, la afectación patrimonial, el protocolo interno que se llevó a cabo tras el evento. Esto va a ser con el propósito de conectar la jerarquía y la legitimidad del reporte. Tenemos al ciudadano José Aarón Mendoza Ruiz. Con él, su interrogatorio se centrará en las cédulas de pérdida y arqueo, la coordinación operativa con el acusado y la validación contable de faltantes. El propósito será con él el cimentar la trazabilidad y el soporte técnico de cuantías. Si hablamos de la prueba documental, bien, pues en tendrá que haber una secuencia de lectura en la cual se dará el reporte del siniestro, posteriormente las cédulas, la de pérdida, el arqueo, el equipo, seguida de los tickets, de los registros contables externos, los recibos de inventarios, hojas de validación, la constancia de la recepción, la cadena de custodia documental y el acta de inspección ministerial.
Con esto vamos a mostrar la continuidad documental y ausencia de alguna ruptura en la cadena de custodia. En las periciales, en la contable, los métodos de conciliación de saldos, el análisis de faltantes y la correspondencia con los registros. Si hablamos de la pericial grafoscópica, aquí veremos la verificación de autenticidad y la autoría de firmas en cédulas y reportes. Hay que ver también en la pericial la trazabilidad comercial, que es la acreditación del flujo de mercancía, la detección de salidas no justificadas frente a tickets y las listas de inventario. De aquí tendremos un informe técnico, que es la exposición de contradicciones contables, su relevancia y el nexo causal con la conducta que estamos imputando. Debemos de ver los criterios que vamos a tener de admisibilidad, que es la pertinencia, el vínculo directo con los hechos de los que hemos hablado, la utilidad, que es esta capacidad demostrativa, la licitud, que es la obtención de estas pruebas conforme a derecho, la cadena de custodia, que nos va a dar la integridad. Viene aquí después el decomiso de bienes asegurados y bueno, como vimos también en nuestra actuación, se está solicitando el decomiso de la mercancía recuperada en inspección ministerial, los valores en efectivo asegurados y la documentación y dispositivos con registros de operaciones lícitas. ¿Qué vamos a ver en la vinculación probatoria? Cada bien se va a describir, se ubica y se conecta con el hecho, de acuerdo a inventario, registros electrónicos, hallazgos de inspección. Esto es necesario, ¿por qué? Porque sin decomiso se comprende la legalidad y la seguridad jurídica y se corre el riesgo de pérdida o de una manipulación de pruebas en determinado momento. ¿Cuáles son los acuerdos probatorios a los que vamos a llegar y cuál es el alcance en la audiencia intermedia? Se van a proponer o se proponen acuerdos probatorios sobre hechos no controvertidos, sobre la existencia del reporte de siniestro, el valor de la mercancía conforme a cédulas y el dictamen contable, identidad profesional del imputado, autenticidad del arqueo y existencia de la denuncia ministerial. De esta manera vamos a simplificar el juicio. Vamos a concentrar el debate en lo sustantivo, que es la participación y la violencia, y vamos a evitar duplicidades. Esto no afecta el derecho de contradicción y el juez los valora y los formaliza. La terminación anticipada, la improcedencia en el caso y las razones de las cuales hablamos en esta actividad 1 que tuvimos las semanas anteriores, es que no se solicita terminación anticipada por violencia del delito. El monto de afectación patrimonial, la pluralidad de víctimas y posición jerárquica del imputado. ¿Por qué? Porque los supuestos habilitantes de salidas alternas no se cumplen. El interés público y la protección de la víctima exigen la vista oral. La prevención general demanda respuesta proporcional. En cuanto a las peticiones finales que se le realizan al juez y la estrategia de cierre, se solicita tener por formulada la acusación, señalar la fecha para la audiencia intermedia, admitir los medios de prueba ofrecidos, tener por presentado los acuerdos probatorios y resolver conforme a derecho sobre el decomiso y sobre la pena. Como vemos, es un estilo de cierre claro, ordenado, sin ambigüedades, reafirma la congruencia entre hechos, la calificación, la responsabilidad, las circunstancias, las penas, la reparación y las pruebas. Este escrito de acusación del cual hemos estado hablando, quiero comentarles como para poder dar término, cumple su función. Fija cada uno de los hechos con precisión, subsume con rigor, atribuye responsabilidad con prueba convergente, justifica agravantes, individualiza penas con proporcionalidad, cuantifica la reparación con trazabilidad y propone pruebas pertinentes y pruebas lícitas. Con esta base, la audiencia intermedia puede depurar sin ninguna dilación y el juicio oral puede concentrarse en lo verdaderamente controvertido. ¿Qué podemos ver en todo esto? La etapa intermedia, en su fase escrita, cumple con una función estratégica: depurar el proceso, fijar con claridad los hechos y las pruebas y preparar el terreno para la audiencia intermedia y la apertura del juicio oral. El escrito de acusación es
digámoslo así, la columna vertebral de esta fase, pues articula la teoría del caso del Ministerio Público y asegura que el debate se conduzca con transparencia, con proporcionalidad y con respeto a los derechos de las partes. En conclusión, podemos decir que un escrito de acusación sólido no solo delimita el objeto del juicio, sino que garantiza la eficacia del proceso penal, protege a la víctima mediante la reparación del daño, asegura a la defensa del imputado a precisar los cargos y fortalece la labor jurídica al ofrecer un marco claro para la valoración de la imposición, la valoración de las pruebas y la imposición de las penas. La etapa intermedia, por lo tanto, como hemos venido observando, es un espacio donde se va a construir la base jurídica y la base probatoria que dará sentido y legitimidad al juicio oral. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente y bueno, nuestras referencias saben cómo hemos estado llevando a lo largo de estas semanas. Lo tenemos con Benavente H del 2017. En esta ocasión, el capítulo 4, la etapa intermedia. En el capítulo 4, párrafo 7, la audiencia intermedia en guía para el estudiante del proceso penal acusatorio, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, de la página 156 a la 160. Y bueno, esto es en Ciudad de México, Flores, editor y distribuidor. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos muy pronto.